Vamos a charlar de esto, de lo que está pasando en la economía y en particular en el mercado financiero con Hernán Letscher, que es economista y director del Centro de Economía Política Argentina, que gentilmente nos atiende. Hernán, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, nuevamente volvió la atención, ¿no? Otra vez aquí en la República Argentina y se conjuga lo que es la política y la atención propia del proceso electoral con estos movimientos en el tipo de cambio, en el mercado financiero. Sí, a ver, tensión que no se fue nunca, que se incrementa, digamos, con la cercanía electoral. Hay quienes creen que está vinculado estrictamente al proceso electoral. Yo no creo que sea así. Algunos datos son muy contundentes. Si uno mira la salida o la caída de depósitos en plazo fijo, por ejemplo, de los minoristas, encuentra que el proceso arrancó cuando se implementaron los controles cambiarios el 1 de septiembre. Y en realidad, si miro un poco más atrás, veo que los que vendieron o los que decidieron su plazo fijo son los mayoristas antes de eso. Y si miro más atrás puedo llegar hasta abril del año pasado, es decir, hay un proceso de incertidumbre en términos políticos y económicos respecto, para mi forma de ver, de las políticas y la economía del gobierno actual, que se repite recurrentemente. La diferencia es que en este momento, y esto es un dato sí llamativo, sucede esto con una serie de controles cambiarios muy estrictos. Esto es llamativo, porque sí, la verdad es que con los controles que vos tenés, que operes 700 millones de dólares como sucedió ayer, y que además entre 500, 600, según los trascendidos, porque el Banco Central nos lo va a informar dentro de 3 o 4 días, los haya puesto el Banco Central, parece realmente llamativo. Se supone que vos haces regulaciones cambiarias para, por un lado, disminuir la demanda y por otro generar una oferta privada distinta a la que vos tenés o a la que vos ofrecés desde el Banco Central. Esto último no está pasando. Esta es la realidad y el gobierno a mí me sorprende porque la única discusión que hay puertas adentro en el gobierno es cómo hacen y si en todo caso reducen este límite de $10.000 por mes para las personas humanas, cuando en realidad se deberían dedicar a preocuparse de conseguir dólares, de que haya oferta privada por fuera de la del Banco Central, porque la verdad que han desmantelado todos los mecanismos de control respecto de la liquidación de exportaciones y no entra un solo dólar. O sea, cuando en estos últimos 2 meses, cuando hubo poca demanda, el único que actuaba era el Banco Central. En promedio gastó más de 100 millones de dólares por día y en la última semana más de 200. Eso es un poco el escenario. ¿Qué debería hacer o de dónde podría obtener dólares o ingreso de dólares el gobierno en esta coyuntura? Exportaciones, tienen que liquidar las exportaciones, no hay otra opción. O sea, tendría que activar algún mecanismo para obligar a aquellos que exportan a que liquiden. Ya lo tienen el mecanismo, lo firmaron ellos. El tema es que lo tienen que cumplir. Si estiman que, por ejemplo, el agro tiene cerca de 8.000 millones de dólares en Ciro Bolsa, sí, y muchos de ellos declarados, la verdad que no se entiende cómo hacen para que no haya ninguna oferta de dólares. Pero es evidente, digamos, imaginémonos nosotros con posibilidad de liquidar cuando queremos, y vamos a tratar de no hacerlo en este momento porque lo que estamos viendo es que probablemente el dólar se escape. La diferencia igual adicional en este momento es que el efecto negativo diría que lo tenés casi siempre. ¿Por qué? Porque básicamente vos podés, supongamos, no interviene el Banco Central, entonces se te escapa el tipo de cambio oficial. Sí. No decís, bueno, que eso es lo más clásico, si se quiere. Ahora, si vos contenés con esta forma que recién te decía, liquidando, primero, perdés reservas, que es lo que de alguna manera reclama, por ejemplo, la oposición, ¿no? Pero además se te ensancha la brecha, porque se escapa el contado con liqui, por ejemplo, o los dólares alternativos, y cuando la brecha es muy grande, la expectativa del que está mirando dice, no, el dólar se va a escapar en cualquier momento. Claro. Con lo cual, por ejemplo, respecto de los precios, que es una de las cosas que nos preocupa de manera cotidiana cuando se escapa el dólar, respecto de los precios, hay una tendencia a que la referencia ya no sea el dólar oficial y sea el dólar alternativo por esta misma cuestión, porque vos decís, bueno, el oficial se va a escapar, así que por si acaso aumento, ¿qué es lo que está pasando en este momento, ¿no? Bueno, aquella vieja discusión en el 2015
cuando había un dólar oficial y un dólar blue, ¿no? Y que cuando corrigieron con el dólar decían, no, total, los precios ya están fijados con el blue. Y corrieron todos lo mismo, ¿no? En aquella medida de Prat Gay apenas arrancó el gobierno. Bueno, exactamente, en ese momento evidentemente los precios no estaban de esa manera. Yo lo que veo en esta etapa es que hay una tendencia a aumentar por encima del dólar oficial y no usarlo como referencia. Pero de todas formas, lo que sucede cuando pasa así, o sea, el gobierno no tiene, no actúa ni con la liquidación de los dólares y el gobierno no actúa ni con los aumentos de precios. Claro. No sé si es porque se ven de salida, no lo entiendo, la verdad, y no tiene reacción, pero la verdad que ninguno de los dos frentes actúa y es un problema para el conjunto de los argentinos, obviamente para el próximo gobierno, pero me parece que antes que eso es un problema para el conjunto de los argentinos, porque evidentemente la inflación no amaina, no baja, y la verdad que todos vemos que el escenario de inestabilidad cambiaria continúa y no da la impresión que esté controlado ni mucho menos, sino más bien lo contrario, ¿no? Claro. Hernán, ¿hay suficientes reservas para aguantar este ritmo de salida de dólares del Banco Central? Para que termine en el gobierno, sí, que creo que ese es el tema, ¿no? Lo único que les importa es llegar hasta el 10 de diciembre y listo. A mí me preocupa de todas formas que, digamos, el comportamiento en la liquidación de las reservas para contener el tipo de cambio sea exclusivamente porque consideran que hay posibilidades electorales. Eso implica algo que vos decías, que pasa el lunes. Claro. Y esto es un gran problema, porque si realmente el lunes no les interesa, bueno, listo, dejan correr el dólar. De todas formas, yo soy crítico incluso de este tipo de intervenciones, no de las intervenciones en general, cuando vos tenés que vos querés mostrar que querés un tipo de cambio determinado al mercado y tenés que intervenir. Claro. Y tenés que intervenir, te diría casi con lo que sea, eso está bien. ¿Por qué? Porque el Banco Central, digamos, tiene que disciplinar a los agentes económicos, así que eso está bien. El problema es que si vos haces un formato de regulación cambiaria donde una de las mitades, es decir, en este caso la liquidación o la oferta, no funciona, en realidad estás tirando a la basura los dólares. Claro, problemas. Hernán, buen día. Esta situación tan caótica en la región, bueno, lo que pasa en Chile, cómo Sudamérica está en un momento de transición o de cambio, ¿puede generar alguna situación con respecto al dólar y algunas especulaciones poco afortunada o sería erróneo mezclar un poco las situaciones? No, me parece que no hay ninguna, en este momento además, no hay ninguna explicación extrafronteras de nuestro país que pueda no justificar, diría, usarse como excusa, porque en general es cierto, digo, que ha influenciado en algún momento, pero es más, yo diría que el proceso electoral incluso en la Argentina es una excusa para digamos mostrar o para hacerse un negocio, porque a ver, ¿cuál es la explicación para que pase el lunes o pase esta semana y no haya pasado la semana anterior si las condiciones eran las mismas? Y la verdad, si el resultado electoral medio se da por descontado, o al menos eso dicen los mercados, con lo cual, ¿cuál es la diferencia? Y además, este gobierno se va el 10 de diciembre, no se va antes. Entonces, me parece que hay un uso del proceso electoral tendencioso, si se quiere, en el sentido de aprovechar la incertidumbre electoral para hacer negocios. A ver, aquel tipo que hoy está comprando dólares baratos y que mañana el dólar cotiza en alza, gana plata. Tan sencillo como eso. Claro, nosotros lo pensamos como asalariado y bueno, no se nos ocurre hacer eso porque no tenemos plata y porque ni siquiera se nos ocurre. Pero hay quienes sí lo hacen y son grandes jugadores y buscan los mecanismos para, a río revuelto, beneficiarse con este escenario, ¿no? Hernán, Fernanda te saluda, buen día. ¿Cómo estás? Esto que hacen, ¿qué impacto tiene? Porque por otro lado, bueno, tras los dichos de Alberto Fernández de vamos a respetar los depósitos en dólares, me parece que generó un impacto no de calma, la gente está sacando sus depósitos en dólares, pero por ahí son más chicos, y estos grandes jugadores que vos mencionás tienen un impacto en el movimiento también.
Sí, no están cayendo los depósitos en dólares, sino los depósitos en pesos, básicamente los plazos fijos en pesos, y se están convirtiendo a dólares, ese es el proceso. Claro. Pero yo entiendo lo que hace Alberto Fernández en el sentido de que, en las PASO, todo esto que está pasando ahora, después fue culpa de él, ¿no? Entonces me parece que está diciendo, che, miren, yo no tengo nada que ver. Y es más, advirtió que no va a hablar con el presidente. Bueno, me parece, digamos, que está reaccionando a lo que sucedió la otra vez, ¿no? Digamos, luego de las PASO, el gobierno no tuvo mejor idea que echarle la culpa, primero al presidente, a los votantes, y luego a sus propias declaraciones, etcétera, respecto de lo que había pasado con el tipo de cambio. Es un despropósito absoluto. Claro. Y creo que en todo caso es una respuesta a eso, me parece perfecto, además, y entiendo que si efectivamente es presidente electo desde el domingo y luego desde el 10 de diciembre tendrá intenciones de respetar los depósitos en dólares. Me parece que está clarísimo, está muy bien que lo diga también. Ahora, incluso el lunes sigue siendo presidente Macri, claro, por supuesto. Así que tampoco tiene mucho margen de acción, excepto que le ofrezcan conducir el Banco Central desde ahora, no sé, puede ser, pero me parece raro. Bien. Hernán, te agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy amable. Un abrazo grande. Que andes bien. Hernán Lecher, el director de CEPA, ¿sí? Economista, bueno, analizando un poco la coyuntura, esta previa, lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, el mercado cambiario, a horas de las elecciones.